Alguien dijo una vez que la amistad es el amor, pero sin sus alas. Pero, ¿dónde queda el sexo? Porque, aunque no lo parezca, en nuestra sociedad todavía se mira con cierto tabú y recelo este tema. Y la literatura siempre ha sido un buen antídoto, como por ejemplo la nueva novela de Nayat Al-Hazmi, que hoy presenta en Periodista Digital La cazadora de cuerpos, un diario de confesiones íntimas de una mujer que busca el placer corporal, pero que acaba encontrándose a sí misma, porque no solo cuenta la historia de sus amantes revueltos entre las sábanas, también esta experiencia le sirve de catalizador para conocerse más a sí misma de forma sincera y honesta. Bueno, Nayat, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Periodista Digital. A vosotros, gracias. Esta nueva novela, La cazadora de cuerpos, la verdad que es como un diario íntimo de confesiones, ¿no? Sobre todo la primera parte de... Sí, bueno, es un relato de todas las experiencias sexuales de la protagonista, ¿no? Sobre todo eso, a lo largo de la primera parte, y es un relato que a ella le permite ir poniendo un poco de orden a todo este, digamos, caos que tiene interior en relación al sexo, a la afectividad y yo creo que incluso a la feminidad, ¿no? Es como y el conflicto con ella misma, ¿no? Y con su propia persona, con su propio cuerpo. Porque de hecho relata cada uno de sus experiencias a una tercera persona a la que trata de usted y da la impresión de que lo hace a modo de terapia, realmente. Sí, de ¿no? hecho, toda la novela es como un proceso terapéutico, en el sentido de que pues hay un poner un poco de orden a todos esos no sé, esos conflictos internos que ella no termina de entender, y también hay una evolución personal de la protagonista, ¿no? Desde que empieza la novela hasta que termina, y aparece el personaje a mitad de la novela, a quien relata todo esto, que es el personaje del escritor, que tiene una función esencial, que es el de hacer de espejo de la voz de la protagonista para que ella pueda ir contando, y por lo tanto que alguien reciba lo que ella tiene que contar, ¿no? Porque el proceso de relatar solamente es terapéutico cuando hay alguien que puede... Que te hace de espejo, sí, claro. Y que puede recogerlo, ¿no? Y pueda quedarse con esas confesiones, ¿no? Casi. Claro, porque es curioso que a través del sexo, que ella empieza de forma muy cruda al principio y poco a poco va encontrando más cosas, como a través del sexo se puede poner orden en toda tu vida, ¿no? Bueno, es que el sexo es una parte fundamental de las personas. O sea, yo veo que tendemos a separarlo mucho y a hablar de que el sexo es algo distinto. Tendemos también a separar el cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo, ¿no? La gente habla de tu cuerpo tal y dices, bueno, ¿qué es mi cuerpo? Si yo soy mi cuerpo igualmente, ¿no? Y mi persona es un todo, es todo integrado. Y por lo tanto, en este caso, yo escogí el tema de la sexualidad como forma de indagar un poco en la personalidad claro, de la protagonista, ¿no? Y de cómo... Pues realmente es un terreno que a nivel literario da mucho juego. Y da mucho juego porque te estás tratando con las sensaciones y las experiencias más íntimas del ser humano, ¿no? Que es algo, además, difícil de encontrar, ¿no? Bueno, difícil no sé si de encontrar, pero que es difícil es una experiencia muy individual. Claro. ¿No? Que es como difícil de exportar a otros, es ¿no? Verdad. Y entonces yo creo que ahí sentimos todavía mucho tabú, mucho yo veo que reparo. Sí. Esa separación de la que habla usted, ¿no? De decir el sexo está por un lado, mi vida por otro, mi cuerpo, mi mente. No sé si responde a eso, a que todavía, bueno, creemos que es algo no muy serio, hasta sucio incluso, ¿no? Bueno, es que yo creo que el momento en el que vivimos es como está lleno de contradicciones, ¿no? Porque por un lado estamos todavía en proceso de deshacernos de esta moral
un poco antigua, que acota mucho la sexualidad y que no nos permite del todo gozar plenamente del sexo, ¿no? Pero eso lo mezclamos también con una imposición social del sexo desprovisto de afectos y desprovisto de la propia persona, que puede ser igual de opresivo, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, yo creo que estamos bastante perdidos en estos momentos y que no sabemos muy bien cómo funciona eso. Y que a mí me sorprende muchísimo que, a pesar de que hemos pasado, se supone, la revolución sexual y que nos hemos liberado de todo tipo de condicionantes, siga siendo tan complicado hablar y escribir, sobre todo escribir sobre sexo, ¿no? Bueno, la cazadora de cuerpos es el ejemplo de que se puede hacer, ¿no? No, se puede hacer, pero me está sorprendiendo las reacciones, ¿no? Porque sí, mucha gente... ¿Qué? Bueno, no sé, mucha gente me cuestiona el que haya decidido tratar este tema. Y es algo que me sorprende. ¿Se han ¿no? leído el libro? Sí, leyéndose el libro te dicen, bueno, ¿por qué escoges este tema? Si no es como... Y dices, bueno, pues tampoco no hay ningún motivo para no hacerlo, ¿no? Que a veces es escandalosa. Lo acaba de explicar también, claro. Es una forma de llegar a lo más íntimo de la persona, ¿no? Exacto. Pero nosotros también, lo hemos visto así, por lo menos. Pues me alegro muchísimo, porque a veces es un poco incómodo tener que justificar un poco la temática de la novela. Qué curioso, ¿no? Tener que justificar a estas alturas este tema, ¿no? Yo creo que yo creo que todo el mundo habla mucho y todos estamos muy liberados y muy todo lo que se quiera, pero después yo veo que es un tema difícil de tratar. Y sobre todo que es, o sea, mi generación por lo menos hemos crecido con, o sea, hablando sin tabús de, por ejemplo, de logística y anatomía, ¿no? O sea, de cuestiones muy muy prácticas de la sexualidad, pero en cambio una reflexión sobre lo que supone para la persona, según qué tipo de relaciones, según qué tipo de vínculos o de no vínculos en muchos momentos de la vida. Creo que eso, al menos yo he encontrado pocos referentes y pocos espacios de debate, ¿no? Uh-huh. No sobre el sexo, sino sobre sexualidad. O sea, sobre afectividad, sobre lo que... Claro. En una relación sexual siempre hay una afectividad, ¿no? Aunque no lo queramos. Claro, pero no es que el problema es que a veces se produce un desencuentro, en el sentido de que yo tengo la teoría, después de haber estado preguntando a muchísimas mujeres mientras escribía esta novela, de haber hablado con expertos incluso, de que las mujeres seguimos buscando el afecto dentro de las relaciones sexuales, pero estamos en un momento en que decir esto es como ser reaccionario incluso, ¿no? Como, no me digas. Pues sí, bueno, yo por lo menos, yo no sé aquí, pero yo por lo menos donde yo he crecido era, o sea, hay una separación clara entre la afectividad y el sexo. Sí, o sea, hay un tipo de relaciones sexuales en las que no tienes que esperar nada, porque son como las que colecciona la protagonista en las primeras páginas de aquí te pillo, de aquí te mato, de relaciones muy puntuales con alguien con alguien que no conoces, ¿no? Entonces es difícil que con alguien que no conoces puedas tener una relación de afecto, porque la afectividad tiene que ver con la comunicación. Entonces, si no conoces a alguien, es difícil que te puedas comunicar a un nivel tan profundo, ¿no? Pero también me está sorprendiendo gratamente descubrir que esto que yo creía que era algo puramente femenino, o sea, la necesidad de afecto a través de las relaciones sexuales, resulta que los hombres también están diciendo que vosotros también necesitáis afecto. Y también queremos cariño. También queremos cariño, claro. Pero que me está sorprendiendo gratamente, porque... Y hablando de eso, a los lectores, a nosotros por lo menos nos llamó, como lector, en mi caso, una frase que dice que los hombres, cuando has dicho que sí, ponen cara de no acabar de creerse lo que les está pasando. Bueno, es que mi protagonista también es muy peculiar. Es muy peculiar y tiene muchos prejuicios sobre la sexualidad masculina, yo creo. Fíjate que, o sea, suelta unas frases a veces que son de prejuicio puro y duro, o sea, igual. Y además, como ella, digamos que el sexo le sirve para escapar de esta especie de este riesgo de comprometerse con alguien, o de que afectivamente exponerse a alguien, de ser mínimamente querida y querer a alguien, que eso es en estos días lo más arriesgado que te puede pasar.
porque te estás entregando de alguna forma y por lo tanto, bueno, nos pone, yo creo que es uno de los fantasmas que tenemos las mujeres, porque esa situación nos pone en el sitio de nuestras madres, ¿no? Y nosotros no queremos ser nuestras madres, no queremos ser, tener que conformarnos con esperar y tal y cual. Entonces ella construye, digamos, la historia de sus amantes independientemente de la realidad de sus amantes. Y en el momento en que ellos le quieren contar algo, se enfada porque no quiere saber nada de ellos. De hecho. Pero esta frase viene porque también es como es el sexo es una forma de escapar y una forma de no relacionarse con hombres, con buenos hombres, en el sentido de que sean hombres que tengan la posibilidad de quererla. Entonces ella misma yo creo que va a buscar un tipo de amantes con los que no va a tener ninguna relación de calidad porque no la quiere, porque no está dispuesta ni preparada a asumirlo. Y eso también es algo que está muy a la orden del día, ¿no? Es que esto hubiera podido ser una historia de cómo los hombres tratan a las mujeres en el terreno sexual y a este tipo de mujeres que practican la promiscuidad, ¿no? Pero no me interesaba realmente, digamos, volver a focalizar la historia en un personaje que fuera víctima, sino víctima de otros, sino en alguien que es más bien víctima de sí misma, ¿no? Sí, de hecho hay un momento de la novela, de la historia, en la que su personaje dice: por primera vez en mi vida me pregunté quién me perseguía, porque exacto. ¿no? Llega un momento en el que se ve perseguida incluso, ¿no? Pero es que no sabe de lo que está huyendo, o sea, no sabe quién la persigue, entonces es algo trágico para mí. Es una situación de no saber exactamente ni de qué tiene miedo ni de qué quiere. O sea, es que el tema, yo creo que en eso tiene cierta lógica mi evolución como escritora, ¿no? Mi itinerario como escritora. Y es que la novela del último patriarca iba sobre cómo se consigue la emancipación, cómo se sale de un entorno familiar de presión y se pasa a ser libre. Y de alguna forma esta novela es como, una vez que se tiene la libertad y se ejerce, o sea, ¿cuál es el camino para realmente decidir cuál es el modo de ejercer la libertad satisfactoriamente? No en base a lo que, no sé, a factores ambientales, a los propios fantasmas, a los propios miedos, sino lo más difícil en esta vida es saber lo que uno quiere. Claro, que por mucha libertad que uno tenga, a veces la libertad tiene un precio, ¿no? No, la libertad es algo que que comporta mucho trabajo ejercerla al 100%. Claro. Comporta mucho trabajo, porque significa indagar, significa investigar, significa saber, intentar descubrir qué es lo que uno quiere, ¿no? Y al final es la única forma en que realmente podemos ser libres, ¿no? Entonces, mi protagonista, yo creo que al final de la novela descubre qué es lo que quiere, pero vamos, el itinerario que hace, de alguna forma también la condiciona en muchos aspectos, ¿no? Sí. Entonces... sí, pero vamos viendo una evolución, evidentemente, a lo largo de la Sí, yo creo que sí. La novela. Si no, tampoco hubiera tenido ninguna gracia una novela... No vamos a contar hacia dónde va esa evolución, ¿no? No, pero bueno, es una maduración. Una maduración. O sea, que cualquiera que haya pasado por esta etapa de digamos, sexo esporádico, sexo así sin ningún tipo de compromiso ni relación incluso, y o sea, la promiscuidad, cualquiera que haya vivido esa etapa y que haya experimentado la insatisfacción que puede crear, sabe que luego el proceso normal es, deseable es la maduración. Y por lo tanto simplemente un prestigiar la sexualidad, ¿no? O sea, claro, por darle el valor que tiene, porque a veces parece que es un terreno un poco desvalorizado, ¿no? Y en cuanto es algo, yo creo que al final cuando termino de escribir la novela, una conclusión a la que puedo llegar es que precisamente el sexo es una parte fundamental de las personas y que por lo tanto es algo que se tiene que nos lo tenemos que tomar mucho más en serio de lo que hacemos a veces, ¿no? Y que para muchas mujeres eso significa simplemente no
no conformarnos con migajas o con un sexo de segunda categoría y sin ningún tipo de calidad humana, ¿no? Yo creo que es importante, no sé, recuperar de alguna forma eso y huyendo igualmente de todo cualquier tipo de condicionante, digamos, moral o religioso incluso, ¿no? Que claro, es el riesgo un poco a querer... Sí, que pensamos que por querer eso estamos volviendo a esa moralidad Exacto. de antaño y no tiene que ser necesariamente así, ¿no? Sí, que es algo que también algunos lectores dicen, bueno, al final, ¿qué? ¿Vamos a tener que volver a lo de nuestras madres? No, simplemente es que ahora que tenemos toda la libertad posible y hacemos exactamente lo que queremos en cada momento, vamos a decidir qué es lo que queremos, o sea, independientemente de si significa ser moralista, de si significa ser moderno, de si significa ser... No, esa es la auténtica libertad, no dejarnos condicionar, ¿no? Sin duda. Pues aquí tenemos La cazadora de cuerpos, este libro que, bueno, pues nos invita a explorar nuestra personalidad a través del sexo y ponerle ese valor que usted dice que se merece. Nadia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.